Las historias narradas en Nightmare son creepypastas, leyendas urbanas u otras, en una versión real horror, por lo que han sido modificadas para un efecto más realista y dramático. Se recomienda discreción. Lord of Arlequin. Nightmare. Arlequin, el título de este video, dice mucho. Antes de ir con el creepy, dime algo. ¿Qué hace un monstruo? Un monstruo. Te cambio la pregunta. ¿Cómo se ven? Tal vez los más jóvenes me puedan decir que son seres horripilantes, seres aterradores. Pero tal vez los más experimentados me puedan decir que parecen seres normales. Y eso es lo más aterrador. Disfruta del creepypasta. Por favor, no me preguntes dónde trabajo. No te diré la escuela, no te diré la ciudad, ni siquiera te diré el estado. Es mejor que no sepas. Trabajo como oficial de policía de campo, como llaman los estudiantes. Y he visto cosas. Tú pensarías que es un trabajo fácil, cuidar de chicos blancos acomodados y privilegiados, haciendo cosas de chicos blancos acomodados y privilegiados. Pero no es así. Es aterrador. Y creo que eso es porque estuvimos condicionados a creer que los monstruos deben mostrarse a sí mismos, que pudimos distinguirlos de la multitud. Vamos a hacer algo. Dibujo un monstruo. ¿Qué? ¿Por qué un monstruo? ¿Qué hace un monstruo un monstruo? Estamos acostumbrados a categorizar a un monstruo como esas cosas deformes y grotescas. Pero la verdad es de que los monstruos reales no se ven así. Se ven como gente normal. Se ven como tu vecino. Se ven como tu madre. Se ven como tu padre. Y a veces se ven como chicos blancos acomodados y privilegiados. Su nombre era Joshua Simmons. Ese no es un nombre falso. Sé que no es ético usar nombres reales en este tipo de cosas, pero él no se merece la cortesía del anonimato. No importa, de todos modos, no vas a encontrar nada de él. Sus padres se aseguraron de eso. Incluso después de todo, supongamos que el dinero hace que el mundo se mueva y el universo se lo comió. Pero estoy adelantándome. Joshua Simmons se veía como alguien normal, y para todos los afectados, eso es exactamente lo que era. Un hombre adulto joven, de la variedad de fraternidades que pensaba que el mundo se trataba sobre él. Ya conoces a esos tipos, y eso es lo que opinaba sobre él, hasta que las chicas empezaron a entrar. Habían demasiadas, Dios. Habían tantas. Primero, segundo, tercero, cuarto año, chicas que iban a escuelas y chicas que no. Y todas ellas tenían dos cosas en común. Y eso era que cada una tenía algo que les faltaba, que se supone que deberían estar ahí. Algo desagradable, pero importante. Y que cada una de ellas estaba ahí para hablar de Joshua Simmons. Y tuve que escuchar cada una de sus historias y tuve que tratar de decirles que a menos que estuvieran dispuestas a testificar, no haríamos ni una maldita cosa. Creo que al principio no querían creer que era él, que pudiera ser él, pudiera ser alguien que conocían, alguien que veían todos los días. No podían creer que él podía caminar sobre las escenas de sus crímenes como si nada estuviera mal, como si fuera otro día más. Quería pensar
que era alguien más, un intruso, un desconocido. Pero si era un estudiante, uno de mis estudiantes, al menos que sintiera culpa sobre eso, que se lo estaba comiendo la culpa. Que no podía ir a clases, que ni siquiera pudiera levantarse sin vomitar después de haber hecho algo así. Pero Joshua sí fue a clases. Y lo hizo bien. Jugó en todos los partidos de fútbol del equipo. Fue a todas las fiestas. Siguió viviendo la vida como si nada hubiese podido pasar. Por un largo tiempo. No pudimos. Y luego Amy apareció. A diferencia de Joshua, Amy no es su verdadero nombre. Y no te lo voy a decir tal cual es. Es todo lo que puedo hacer por ella. Pero se merece ese poco. Amy no era como las demás. No como las demás chicas. Es un dicho que nunca toleraré. ¿Qué significa como las demás chicas? No significa nada. Es un índice que usan los idiotas para describir a sus maníacas chicas mágicas. Pero cuando digo eso, no me refiero a que no fue como ninguna otra chica antes. Digo que no era como las chicas que vinieron después. Había algo en ella que me ponía nervioso. Hacía que se me pusieran los pelos de la nuca de punta. Algo peligroso en su forma en que veía a las personas. Como si hubiese perdido todo y más. Nunca pongas a alguien con la espada contra la pared. Mi padre solía decir eso todo el tiempo. Nunca pongas a alguien en posición donde no tiene nada que perder y todo que ganar. No era la forma en la que ella actuaba exactamente. Si tuviese que reunir todo en una sola cosa, diría que eran sus ojos. Dicen que los ojos son la ventana del alma. Y si eso es cierto, no sé qué diría sobre ella, porque sus ojos estaban muertos, fríos, sin emoción y salvajes. Como si pudiera arrancarte la garganta con sus dientes sin siquiera parpadear. Y la diferencia entre Amy y las demás chicas es que ella estaba lista para testificar. El juicio fue en noviembre, justo antes del Día de Acción de Gracias, y recuerdo que no tenía nada para agradecer. No por estas chicas. Y Amy contó su historia. No lloró. Su voz no se estremeció. Ella ni siquiera miró a Joshua Simmons sentada 3 metros lejos de ella, sonriendo como si supiera que era intocable. Ella contó su historia. Y el cuarto entero estaba en silencio. Y cuando terminó se sentó ahí en silencio hasta que el abogado le hizo una pregunta, e incluso esa la respondió tan calmada como era posible. Y cuando fue descartada y se fue a sentar, la audiencia entera comenzó a hablar en voz baja hasta que el juez pidió orden en la sala. El resto del juicio fue un borrón. Sé que había testigos que estaban ahí para atestiguar la integridad de Joshua. Sé que sus amigos estaban ahí para excusarlo. Sé que Joshua Simmons se comportó tan arrogante como podía ser, y sé que quería usar la Biblia sobre la que había jurado para aventarla a la cara convenientemente en una pulpa sangrienta. Pero no recuerdo las preguntas que le hicieron y las respuestas que dieron. No recuerdo nada desde la mirada que Amy me dio luego de testificar. Después de eso, recuerdo haber esperado, rezando porque el juez tomase la decisión correcta. Recuerdo pensar que la verdad estaba justo ahí, tan cerca que genuinamente cualquier persona podía verla. ¿Cómo no podrían? Joshua Simmons fue declarado inocente. Y en ese momento lo supe. Supe lo que significaba para alguien estar sobre la ley. Supe lo que significaba para alguien ser intocable. Y quería matarlo, quería estrangularlo, borrarle esa media sonrisa arrogante de su cara y hacerle entender lo que significaba tener miedo. Pero no lo hice, porque soy un oficial de la ley, y eso significa seguirla aunque no esté de acuerdo con ella. Bueno, pensé, hicimos lo que pudimos, pero en realidad no creí eso.
y no se sentía de verdad, pero no podía hacer nada. Y pensé que eso era todo hasta que recibí la llamada 2 semanas después. Encontraron a Josan Simon en una cabaña abandonada 3 horas lejos del campus. Fueron capaces de salvarlo, pero creo que quizá esa fue la intención de Amy, a pesar de todo. Ella fue cuidadosa con la forma en la que lo lastimó. Quería que él viviera con el recuerdo. Quería que él viviera con las cicatrices. Hubo un segundo juicio, por supuesto. Y recuerdo haber pensado, aquí estamos de nuevo. Pero no era lo mismo, no realmente. Un crimen que nadie creía que fuera un crimen. Y un acusado que nadie creía que fuera un criminal. Amy volvió al estrado y calmada contó la historia, como si estuviera hablando del clima, como si no tuviera contacto con la persona que lo hizo, o quizá como si no le importara. Eso es algo que da miedo ver, alguien que está más allá de importarle. Es como que la gente pierde un poco de lo que los hace humanos cuando llegan a ese punto. Describió cómo se acercó a él en la fiesta, cómo le coqueteó, cómo lo tentó, cómo lo sedujo. Habló sobre cómo le dio la bebida con droga. Jugó con su deseo, y una vez que sus ojos se comenzaron a cerrar, le había susurrado toda clase de fantasías en su oído, que solo podía cumplirse si él se iba con ella, y lo hizo. Lo condujo fuera de la fiesta hasta su auto. Para ese momento ya le costaba caminar. Para cuando llegaron a la cabaña de Amy, él no podía mantener los ojos abiertos, y lo supo. Supo que algo iba horriblemente mal, pero no tenía la fuerza de voluntad para luchar contra eso. ¿Qué me hiciste?, dijo arrastrando las palabras. ¿Qué me hiciste? Y Amy vio al juez directamente a los ojos al dar la respuesta a esa pregunta. Oh, cielo, no te he hecho nada aún, y no haré nada más de lo que tú mereces. Lo metió en la cabaña y lo encadenó a la mesa de comer, cada miembro a cada parte del mueble. Luego esperó hasta que se despertara. Él gimió como un banshee, dijo Amy, gritando y llorando como un bebé, y rogó. Oh, cómo rogó, pero Amy no había hecho todo esto para negociar con él. No estaba interesada en un trato, porque no había nada que él pudiera ofrecer que ella quisiera. Ella tenía un propósito en mente, ya había hecho un plan, y se iba a apegar a él. Paró de gritar cuando vio el cuchillo, dijo ella. Empezó a susurrar como si estuviera en la iglesia. Pero he aprendido una cosa de todo esto, y es que Dios no es real, y si lo es, no está escuchando ni una puta cosa de lo que decimos. Ella dijo que empezó a rezar, empezó a implorar, empezó a invocar a todas las deidades que conocía entre gritos. La piel era tan frágil de cortar, como papel de seda mojado rompiéndose bajo mi rosa. Cuando terminó, dijo, su pene había sido cortado en 4 partes exactas de forma perfecta, como un hot dog cortado a lo largo. Ella sonrió a esto. La primera vez que vi que su cara se iluminó desde que entró a mi oficina, el día que lo cambió todo. No lo hizo todo de una vez. Él seguía alternando entre desmayarse y despertar en una neblina, demasiado drogado con las endorfinas de su cerebro, que estaba liberando para entender qué estaba pasando. Ella esperó hasta que él se diera cuenta del horror que venía. Le pregunté si quería, dijo, y su voz se volvió atroz. Le pregunté si quería que continuara, y dijo que no, y lo hice de todos modos. Le dije que seguro que lo quería porque su pene estaba duro cuando empezó, y seguía así hasta que terminé. Siguieron los testículos. Usó un escalpelo para separarle una de la otra.
y luego usó un martillo para destruirlos, y cuando estaba aplastados los cortó y aserró las 4 partes de su pene y le dijo que se los comiera. Ponlos en tu boca, dijo, ponlos en tu boca y come. ¿No es lo que me dijiste a mí? ¿No fue lo que le dijiste a las demás chicas? Él estaba llorando y ella forzó esos pedazos sangrientos dentro de su boca y empujó y le tapó la nariz y se los comió. Les hizo comer sus propios genitales y los hizo muy cuidadosamente. Lo hizo tomar cada gota de su propia sangre. Luego llamó a los reporteros. No les dijo lo que encontrarían, solo que seguramente querían ser los primeros en descubrir la noticia. Les dijo dónde ir y cómo llegar ahí, que la puerta estaba abierta y que trajeron sus cámaras. Después condujo a la estación de policía con la ropa sangrienta y se entregó. El bastardo ni siquiera me recordaba. Serio a mí. Recuerdo esas partes distintivamente. Se oía como cuando estás más allá de lo que te importe. Ni siquiera recordaba mi nombre. De todo lo que dijo, eso fue lo que más me enfermó. Loco, ¿no? Cómo las cosas más inofensivas pueden ser lo que te empujen al nerviosismo. El juez volvió antes de que se cumpliera 1 hora. Inocente por razones de locura, y quería llamarlo una victoria. Pero luego recordé la forma en la que Amy se rió y supe que no era una victoria, porque no había perdido el juicio, había perdido algo más importante y mucho más definitivo que una decisión de la corte. Y cuando la estaba viendo lejos, me miró y sonrió. A veces me pregunto cuántas chicas se ríen, cuántas no declararon, cuántas hasta ese día ni siquiera saben. ¿No se acuerdan lo suficiente de esa noche para reunir las piezas y descubrir lo que les hicieron? Me pregunto cuántas chicas habría salvado a mí. Me pregunto cuántas veces las personas equivocadas caen por el costo de la retribución. Me pregunto cuántas veces el precio de algo que no puede ser devuelto. Y no sé. No lo sé. No se confundan, Joshua Simmons es 100% el antagonista de esta historia. Las cosas que hizo fueron más allá de lo monstruoso. Pero la peor cosa de todo lo que, no sé si dijo Joshua, era un monstruo. Creo que podía ser un caso con eso. Pero a veces me siento en el balcón a fumar y me pregunto si simplemente él era una persona. Quiero creer que el mal es el verdadero culpable, que las personas son solo un conducto para que la oscuridad actúe a través de ellos. Eso hace de las cosas más fáciles. Eso hace que sea más fácil declarar, superarlo. Lo hizo sin pensar. Él no sabía qué estaba haciendo. Aprendió su lección. Si la persona no estaba viciada por sí, entonces hay una fuerza exterior actuando sobre esa persona. Y quiero creer en eso, pero creo que la verdad es que él sí estaba pensando, que sabía que estaba haciendo, que la única cosa que aprendió es a no ser visto la próxima vez, porque con gente como Joshua siempre hay una próxima vez. Si no es una fuerza del exterior, y si no hay otra persona que hizo que Joshua hiciera las cosas que hizo, entonces fue él. Solo fue una persona, no un monstruo, solo un hombre. Y lo que asusta es que es lo que somos, solo personas. Y si Joshua pudo hacerlo, entonces ¿quién dice que no podemos? ¿Quién dice que no podemos tomar a una persona como Amy y destruir su humanidad? ¿Qué hace un monstruo a un monstruo? Estamos acostumbrados a categorizar a los monstruos como esas cosas deformes y grotescas. Pero la verdad es que los monstruos reales no se ven así. Se ven como la gente normal. Se ven como tu vecino. Se ven como tu madre. Se ven como tu padre. Y a veces se ven como la persona que ves en el espejo. Y eso
es lo más aterrador de todo. Y bueno, Arlequín, un creepy fantástico. Un agradecimiento para Spobil por su traducción de esta historia. Y un saludo para Marco Caselim, para Gaby Tit, para Melody, para Caimán, para Luis Donaldo Quesada y para Yuridia González. No olvides suscribirte a este canal si no lo has hecho. Dale un me gusta y deja tu comentario. Activa la campanita de notificaciones para que te avise YouTube cada que suba un nuevo video. Y bueno, esto ha sido todo por ahora. Soy Clow. Nos veremos en las pesadillas. Nos veremos en el próximo video.